Lo último que esperaba escuchar mientras cenábamos con amigos era que mi marido sabía que yo le había engañado. Ni una pista en su tono, ni un gesto de rabia. Solo dejó la copa sobre la mesa, me miró y dijo con una calma que helaba: «El camarero te conoce más de lo que debería, ¿no crees, Laura?». Me quedé paralizada. Todos en la mesa callaron. Nadie entendía nada, solo Rubén y yo. Fue como si alguien hubiese abierto una trampilla bajo mis pies. Aquella cena en un restaurante de Malasaña no tenía que acabar así. Era el cumpleaños de nuestro amigo Javier, una velada informal, entre risas, copas de vino y anécdotas. Pero en algún momento, Rubén empezó a observarlo todo. Y cuando digo todo, me refiero a cada detalle, como el camarero me miraba, como yo bajaba los ojos, como su mano rozó mi espalda al servir el vino. Sí, era él. Marcos. El mismo con el que hacía 3 semanas había cometido el error más grande de mi vida, en un hotel en Atocha, después de una feria de trabajo. Un polvo sin alma, sin romance, solo un escape absurdo de una rutina que me asfixiaba. No fue Rubén quien encontró un mensaje ni una foto. Fue más retorcido. Fue real. Porque Marcos, muy profesional durante el día, había sido incapaz de disimular por la noche. Sus gestos, sus miradas, su maldito instinto de marcar territorio. Y Rubén, mi marido durante 10 años, no era tonto. Lo supo. Lo intuyó desde el primer instante. No me gritó. No me montó una escena. Solo se levantó de la mesa, le pidió disculpas a todos y me dijo, sin siquiera alzar la voz: «Te espero fuera. Tenemos que hablar». Y yo me quedé allí sentada, con el corazón a punto de salirse por la boca, con mis amigas fingiendo que no habían entendido nada, con mi copa de vino a medio terminar y una sola certeza: la había cagado. Y esta vez no había forma de esconderlo. Nos subimos al coche sin decir una palabra. Él abrió la puerta del copiloto como si todavía fuera el marido atento que había sido durante años, pero no me miró a los ojos. Se sentó, encendió el motor y arrancó sin prisa, sin un solo gesto de nerviosismo, como si lo que acababa de pasar fuera una conversación más de tantas. El silencio en el coche era denso, pero no incómodo, era algo mucho peor, era definitivo. No sabía si romperlo yo o esperar a que él lo hiciera, pero la voz se me atoraba en la garganta, y cuando intenté tragar saliva, sentí un sabor metálico, como si mi cuerpo ya me estuviera castigando. El trayecto desde Malasaña hasta nuestro piso en Chamberí no duró más de 15 minutos, pero fue suficiente para repasar mentalmente cada decisión de mierda que había tomado en las últimas semanas. No me arrepentía del acto como tal, lo que me destrozaba era la cara de Rubén al decírmelo delante de todos. No había rabia, solo decepción, y eso jodía más que cualquier grito o insulto. Cuando llegamos al edificio, él dejó el coche mal aparcado, sacó el ticket del parquímetro y ni siquiera se molestó en ponerlo. Subimos en el ascensor y seguíamos sin hablarnos. Yo no sabía si él tenía algo planeado o si simplemente me iba a echar de casa. Tenía miedo, pero también una parte mínima de mí sentía alivio. El secreto se había roto. Ya no tenía que esconderme. Entramos en casa y dejó las llaves en la bandeja como hacía siempre. Caminó hasta la cocina, sacó una cerveza de la nevera y la abrió con el abridor del llavero. Dio un sorbo y entonces, sin levantar la voz, dijo: «Explícame lo que tengo que saber, pero no me vendas una historia de sentimientos, no me interesa». Me quedé de pie frente a él, como si estuviera esperando una orden más clara, y cuando vi que no iba a decir nada más, me senté frente a él, en la misma mesa en la que comíamos todos los días. Le conté que había pasado una sola vez, que fue después del Congreso de Cosméticos en IFEMA, que nos fuimos con varios compañeros a tomar algo y que al final Marcos y yo nos quedamos solos. Que me invitó a un hotel que él ya conocía porque había estado alojado allí antes, que acepté,
que subí con él, ¿y qué pasó? No lloré. No porque no quisiera, sino porque sentía que no merecía el alivio de las lágrimas. Él no interrumpió. Solo asintió una vez, como si le encajara con lo que ya había imaginado. Luego me preguntó si me seguía viendo con él. Le dije que no había vuelto a pasar. Que fue una noche y ya. Él rió. No con humor. Fue una risa seca, amarga, breve. Me dijo, ¿y qué hago yo con eso? ¿Qué se supone que significa una noche y ya? No supe qué responder. Entonces me soltó otra pregunta, esta vez más directa. ¿Tú crees que si no te hubiera pillado, me lo habrías dicho alguna vez? Esa sí dolió. Y porque era verdad, no sabía qué decirle. Al final, con la voz baja, admití que probablemente no. Rubén se levantó, se apoyó en la encimera y me miró con una mezcla de asco y lástima. Me dijo que lo que más le jodía no era el polvo en sí, ni siquiera que fuera con un tipo de la oficina. Lo que le jodía era haber compartido mesa con un imbécil que le miraba con condescendencia mientras se servía el vino. Lo que no podía perdonarme era haberle hecho parecer un idiota frente a nuestros amigos, frente a mí misma, frente a cualquiera que supiera lo que había pasado. Me preguntó si lo había hecho para vengarme de algo, si había estado pensando en dejarle y esto era mi forma de acelerar el proceso. Le dije que no era eso. Que simplemente sentí que me estaba apagando y necesitaba sentir algo distinto, aunque fuera solo por una noche. Me preguntó si lo eché de menos al día siguiente. Le dije que sí, que me sentí vacía. No me creyó. Y no lo culpo. Me dijo que no iba a echarme esa noche. Que era muy tarde, que estaba cansado, y que si algo tenía claro era que no iba a tomar decisiones en caliente. Pero que no esperara ningún gesto de afecto, ni hoy ni mañana. Que si de verdad me importaba lo que habíamos construido, tenía que empezar a entender que esto ya no era una pareja. Que ahora éramos dos personas que convivían, y que él necesitaba tiempo. Me preguntó si tenía claro que el matrimonio, tal como lo habíamos entendido hasta ahora, se había terminado. Le dije que sí, con un nudo en la garganta, porque sabía que era verdad. Esa noche dormimos en la misma cama, pero separados por una distancia que no medía centímetros sino decepciones. Él no me tocó, no me dijo buenas noches. Yo cerré los ojos y fingí dormir, pero el sueño no vino. Solo el silencio, y la certeza de que nada volvería a ser como antes. Pasaron 3 días sin que él me hablara más allá de lo estrictamente necesario. No preguntaba si quería café, no comentaba nada sobre el trabajo, no miraba el móvil con el brillo en los ojos de antes, solo lo cogía, lo revisaba con rapidez y lo dejaba de nuevo boca abajo. Compartíamos cocina, baño, cama, pero no compartíamos nada más. Yo intenté seguir la rutina, trabajaba desde casa y él salía a su oficina como siempre, aunque ahora se iba más temprano y volvía más tarde. No sabía si era para evitarme o si simplemente estaba tan harto que prefería estar en cualquier sitio antes que mirarme a la cara. Durante esos 3 días no hablamos del tema, como si con el silencio estuviéramos pactando una tregua absurda que no iba a llevar a ningún sitio. Yo sabía que tenía que dar la cara de verdad, no solo decir que lo sentía como si eso bastara, sino enfrentarme a todo lo que había causado, aguantar lo que viniera. Pero el miedo me tenía paralizada. La mañana del 4.º día, después de que él se fuera, me senté en la cocina y me obligué a escribirle una nota. Era ridículo, vivíamos en la misma casa, pero ya no sabía cómo hablarle sin que pareciera una excusa, sin sonar a disculpa vacía. Le puse que necesitaba hablar con él, que no quería justificarme pero sí contarle cosas que aún no sabía. Dejé el papel sobre la mesa del salón, donde sabía que lo vería al volver. Esa noche volvió pasadas las 9. Entró, dejó las llaves, vio la nota y me miró. Yo estaba en el sofá, con la televisión encendida pero sin prestar atención.
No dijo nada, solo se sentó en la silla frente a mí y esperó. Era una invitación clara, seca, pero era una oportunidad. Le conté que todo empezó antes del Congreso, que llevaba semanas sintiéndome invisible, no por culpa suya, sino por cómo me estaba sintiendo conmigo misma. Que había empezado a buscar excusas para hablar con Marcos, que disfrutaba de su atención, que me hacía sentir deseada, como si eso fuera una especie de validación estúpida. Le dije que nunca busqué nada serio con él, que ni siquiera me gustaba tanto, pero que no supe parar a tiempo. Rubén me interrumpió. Me dijo que no le interesaba saber si Marcos me gustaba o no, que eso era irrelevante, que no se trataba de celos. Lo que él no podía entender era en qué momento yo decidí que era mejor callar, mentir, sonreír y seguir actuando como si nada. Me dijo que el sexo le daba igual, que lo físico era lo de menos, que lo insoportable era el engaño, el tener que enterarse de todo observando gestos, deduciendo silencios, atando cabos. Me levanté para acercarme a él, para tocarle el brazo, para decirle que quería reparar lo que había roto, pero me apartó la mano con firmeza. Me dijo que no lo hiciera, que no le pidiera contacto como si estuviéramos bien, que eso solo hacía todo más confuso. Me preguntó si pensaba que con esa charla todo podía volver a ser como antes. Le dije que no lo creía, pero que al menos quería intentar salvar lo que aún quedara. Entonces explotó. Me gritó que no había nada que salvar, que él no era un segundo plato ni un marido al que se le puede engañar y luego pedirle que lo entienda. Me preguntó si tenía idea de la humillación que sentía, no solo por lo que había pasado, sino por cómo lo había descubierto, por la certeza de que todos los de aquella mesa en Malasaña lo supieron antes que él lo confirmara. Me dijo que me miraba y no veía a la mujer con la que se casó, que lo único que sentía ahora mismo era asco y cansancio. Yo me quedé callada, aguantando el golpe. Porque sí, era un golpe. Pero era justo. Le dije que entendía su rabia, que la merecía, que no estaba esperando que me perdonara esa noche ni la siguiente. Le pedí que me dejara quedarme en casa, al menos hasta que pudiera organizarme, que no iba a forzar nada, que si quería que me mantuviera al margen lo haría. Me miró, se quedó unos segundos en silencio y dijo, quédate, haz lo que quieras, pero no pienses que esto es tu casa, porque ya no lo es. Luego se levantó, se fue al dormitorio y cerró la puerta. Esa noche dormí en el sofá. Y no porque él me lo pidiera, sino porque no podía soportar la idea de compartir cama con alguien a quien acababa de romperle el alma. Al principio no me di cuenta. Pensé que la distancia era simplemente su forma de protegerse, que me estaba poniendo límites, que necesitaba espacio para pensar. Me esforcé por no molestarle, por no intervenir en su rutina, por no hablar más de la cuenta. Me levantaba antes que él para no coincidir en el baño, preparaba mi desayuno en silencio, recogía mis cosas y me encerraba a trabajar en la habitación que usaba como oficina. Pero algo empezó a cambiar. Llegaba tarde todos los días, más tarde de lo habitual, y venía arreglado de una forma que no era normal en él. Camisas planchadas con esmero, colonia distinta, un peinado que nunca se hacía antes. Cuando le pregunté si estaba quedando con alguien, me miró con una frialdad que no le conocía y me dijo, ¿te importa? No supe qué responder. No porque no me importara, sino porque entendí que ya no tenía derecho a preguntar nada. Una semana después, lo entendí todo. Empezaron a llegarme mensajes de números desconocidos. Algunos con fotos, otros con capturas de pantalla. En todas salía yo, en diferentes situaciones, en días distintos. Entrando al hotel con Marcos, hablando con él en la oficina, tomando un café en una terraza. Era obvio que Rubén había contratado a alguien para seguirme, o tal vez lo había hecho él mismo. Pero no era eso lo que más me impactó. Lo que me dejó sin palabras fue el hecho de que esas imágenes estaban llegando a compañeros de trabajo, a mi jefa directa, incluso a mi madre. Las había enviado él. Sin amenazas,
sin insultos. Solo una breve frase, pensé que debería saberlo. Ni una palabra más. Era su forma de devolver el golpe, de humillarme de la misma forma en que él se había sentido humillado. Pero esta vez no había testigos alrededor de una mesa. Esta vez eran personas de mi entorno íntimo, profesional y personal. Era devastador. Fui suspendida temporalmente de mi trabajo mientras se aclaraba la situación, según dijo la empresa. En el grupo de WhatsApp de mis amigas, el silencio se apoderó después de que una de ellas compartiera, sin pudor, una de las imágenes diciendo mira con quién estaba Laura mientras tú la defendías. Cuando intenté hablar con mi madre, me dijo que no quería involucrarse, que Rubén le había enviado las fotos con respeto, que no la insultó, que solo le mostró lo que pasaba. Ella lloró, pero me dejó claro que no iba a posicionarse. No podía culparla. Mi mundo se estaba desmoronando pieza por pieza, y él lo estaba haciendo sin levantar la voz, sin necesidad de gritarme. Solo mostraba la verdad, la exponía sin filtros, sabiendo que el daño iba a calar más hondo así. Intenté enfrentarlo. Le pregunté si se sentía mejor con todo eso, si pensaba que así íbamos a arreglar algo, si creía que destruir mi entorno le iba a devolver la paz. Se mantuvo impasible. Me dijo que no esperaba arreglar nada, que no buscaba paz, que solo quería que yo sintiera una mínima parte de la vergüenza que él tuvo que tragar mientras todos lo miraban como un imbécil. Le pregunté si pensaba seguir, si tenía más cosas preparadas. Me dijo que no, que ya había terminado, que no le interesaba seguir perdiendo el tiempo conmigo. Que ahora tenía otras cosas que hacer, otras personas con las que hablar, otros planes. No necesitaba decirlo directamente, pero lo supe. Estaba con alguien. Quizá no algo serio, quizá solo una forma de pasar página, pero lo cierto es que lo había hecho. Me fui a dormir otra vez al sofá, pero esa noche no pude quedarme quieta. Me levanté a las 4 de la madrugada y revisé el correo, los mensajes, las redes. Todo estaba contaminado. Gente que me conocía desde hace años había empezado a tratarme con distancia, algunos incluso con desprecio. No habían escuchado mi versión, no sabían qué había pasado antes, pero no importaba. En esas fotos, en esas capturas, yo era la infiel. Yo era la que se fue a un hotel. Yo era la que engañó a su marido mientras él trabajaba, cuidaba la casa, planificaba las vacaciones. El relato era tan simple como contundente. Nadie pedía explicaciones. Solo condenaban. Volví a la cama pasadas las 5. Rubén dormía de lado, como siempre. Lo miré unos segundos, queriendo decir algo, cualquier cosa, pero no me salieron las palabras. Me metí bajo las sábanas con cuidado, sin rozarle. Dormimos espalda con espalda, como dos desconocidos que alguna vez compartieron algo que ahora solo pesa. El día que hablamos por última vez como marido y mujer no fue una ocasión especial ni un momento planeado, simplemente sucedió porque ya no había nada más que posponer. Fue un domingo por la tarde, hacía calor y yo había bajado a tirar la basura, lo más cerca de salir que me permitía la vergüenza desde que mi vida había explotado en todas las direcciones posibles. Al volver, Rubén estaba sentado en la mesa del comedor, con su portátil cerrado frente a él, y me preguntó si podía sentarme un minuto. No lo dijo con tono amable ni agresivo, solo como quien pide algo que ya no se discute porque el otro sabe que toca. Me senté frente a él y esperé a que hablara, sin saber si venía otro golpe, otra humillación pública o simplemente el final que ya había asumido. Rubén me dijo que había estado pensando mucho, que al principio no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos solo veía la imagen de Marcos tocándome, hablándome al oído, haciéndome sentir cosas que yo ya no buscaba con él. Me dijo que lo peor no era imaginarme con otro hombre, sino imaginarme feliz con otro hombre. Que eso era lo que le había roto. Que si al menos me hubiera visto culpable, confundida, arrepentida de verdad,
quizás hubiera tenido alguna duda. Pero no me vio así. Me vio fría, medida, lista para minimizarlo todo. Me dijo que después de recibir los mensajes que yo ni siquiera supe que existían, entendió que no podía seguir compartiendo techo conmigo, que todo lo que había hecho después, desde enviar las fotos hasta alejarse emocionalmente, fue su forma de ganar algo de control sobre una situación que lo había convertido en una versión de sí mismo que no respetaba. Yo no sabía qué decirle, porque todo lo que tenía para ofrecerle eran palabras que ya no pesaban nada. Le dije que no había sido feliz con Marcos, que no había buscado amor ni emoción, que había sido una estupidez, una forma de sentirme viva cuando en realidad estaba vacía. Me miró con calma, como si ya no le importara, y dijo, eso me da igual ahora. Lo que hiciste es tuyo, y lo que yo decidí después también. Y esto que tenemos ahora ya no se llama matrimonio. Me dijo que había empezado a buscar un piso, que le habían aprobado un alquiler cerca del trabajo, que pensaba mudarse en 2 semanas, y que yo podía quedarme en el piso hasta decidir qué hacer con él. No me pidió que me fuera, no me echó ni me acusó de aprovecharme. Me ofreció un espacio porque, según sus palabras, no quería destruirlo todo por dentro y por fuera. Me dijo que el juicio social ya me lo había cobrado, que él no necesitaba más. Le pregunté si había conocido a alguien, no porque quisiera atacarlo, sino porque necesitaba saber si se había soltado del todo. Me dijo que había salido con alguien un par de veces, pero que no pensaba construir nada serio con nadie por ahora. Me miró fijo y dijo, no me rompiste el corazón, Laura. Me rompiste la idea de lo que éramos. Y eso es peor. Porque lo que se rompe dentro no se ve, pero tampoco se arregla con pegamento. Le dije que estaba dispuesta a hacer terapia, a reconstruir si él quería, que no pedía que todo volviera a ser como antes, pero que no quería rendirme sin intentar salvar lo que nos quedaba. Me preguntó si yo misma creía en esa posibilidad, si en serio podía mirar todo lo que habíamos vivido y pensar que después de esto se podía limpiar todo con esfuerzo. No supe qué contestar. Le dije que no lo sabía. Y entonces él suspiró y dijo que eso lo confirmaba todo. Que si ni yo misma podía creerlo, no valía la pena seguir actuando. Se levantó, me dijo que la conversación había terminado, que no quería dramatismos, que me avisaría cuando tuviera fecha exacta de la mudanza, y que sería mejor que cada uno empezara a pensar en su vida por separado. No discutimos más. No hubo llanto. Solo esa frase que marcó el punto final de una historia que ya venía fracturada desde antes. Esa noche dormimos cada uno en un extremo de la casa. Yo en la habitación, él en el sofá. El silencio ya no era una señal de tensión, era solo la confirmación de que no quedaba nada por decir. Rubén se fue un viernes por la tarde. No hubo cajas grandes ni una mudanza aparatosa. Se llevó lo justo, una maleta grande con su ropa, su portátil, algunas cosas del baño y una caja pequeña con documentos. Me dijo que había dejado las llaves en la bandeja de la entrada, que si necesitaba recoger algo más pasaría a una hora en la que no estuviera yo. No hizo una escena, no buscó un cierre emocional, simplemente se fue. Y ahí me quedé yo, sentada en la misma cocina donde semanas atrás me había dicho que nuestra relación ya no existía, con las manos en el regazo y sin saber muy bien si respirar o romper algo. La casa se sentía igual, pero era otra. Las sábanas eran las mismas, pero olían distinto. Yo caminaba por las habitaciones como si fueran prestadas, como si me hubiera quedado atrapada en un lugar que ya no me correspondía. Durante los primeros días me limité a cumplir funciones básicas. Comía lo justo, dormía lo justo, trabajaba para no pensar demasiado, apagaba el móvil a menudo para evitar seguir viendo mensajes que aún hoy siguen llegando. Algunas amigas dejaron de escribirme, otras me preguntaron si estaba bien con un tono tan forzado que preferí no responder. La oficina me reinstaló en mi puesto, aunque con una advertencia formal sobre la imagen de la empresa. Ya no salía a comer con nadie, me quedaba en mi mesa,
Ponía los auriculares sin música solo para que nadie intentara hablarme. Marcos dejó la empresa días después de que Rubén enviara todo. No nos cruzamos ni una vez más. Lo último que esperaba escuchar mientras cenábamos con amigos era que mi marido sabía que yo le había engañado. Ni una pista en su tono, ni un gesto de rabia. Solo dejó la copa sobre la mesa, me miró y dijo con una calma que helaba. El camarero te conoce más de lo que debería, ¿no crees, Laura? Me quedé paralizada. Todos en la mesa callaron. Nadie entendía nada, solo Rubén y yo. Fue como si alguien hubiese abierto una trampilla bajo mis pies. Aquella cena en un restaurante de Malasaña no tenía que acabar así. Era el cumpleaños de nuestro amigo Javier, una velada informal, entre risas, copas de vino y anécdotas. Pero en algún momento, Rubén empezó a observarlo todo. Y cuando digo todo, me refiero a cada detalle, como el camarero me miraba, como yo bajaba los ojos, como su mano rozó mi espalda al servir el vino. Sí, era él. Marcos. El mismo con el que hacía 3 semanas había cometido el error más grande de mi vida, en un hotel en Atocha, después de una feria de trabajo. Un polvo sin alma, sin romance, solo un escape absurdo de una rutina que me asfixiaba. No fue Rubén quien encontró un mensaje ni una foto. Fue más retorcido. Fue real. Porque Marcos, muy profesional durante el día, había sido incapaz de disimular por la noche. Sus gestos, sus miradas, su maldito instinto de marcar territorio. Y Rubén, mi marido durante 10 años, no era tonto. Lo supo. Lo intuyó desde el primer instante. No me gritó. No me montó una escena. Solo se levantó de la mesa, le pidió disculpas a todos y me dijo, sin siquiera alzar la voz. Te espero fuera. Tenemos que hablar. Y yo me quedé allí sentada, con el corazón a punto de salirse por la boca, con mis amigas fingiendo que no habían entendido nada, con mi copa de vino a medio terminar y una sola certeza, la había cagado. Y esta vez no había forma de esconderlo. Nos subimos al coche sin decir una palabra. Él abrió la puerta del copiloto como si todavía fuera el marido atento que había sido durante años, pero no me miró a los ojos. Se sentó, encendió el motor y arrancó sin prisa, sin un solo gesto de nerviosismo, como si lo que acababa de pasar fuera una conversación más de tantas. El silencio en el coche era denso, pero no incómodo, era algo mucho peor, era definitivo. No sabía si romperlo yo o esperar a que él lo hiciera, pero la voz se me atoraba en la garganta, y cuando intenté tragar saliva, sentí un sabor metálico, como si mi cuerpo ya me estuviera castigando. El trayecto desde Malasaña hasta nuestro piso en Chamberí no duró más de 15 minutos, pero fue suficiente para repasar mentalmente cada decisión de mierda que había tomado en las últimas semanas. No me arrepentía del acto como tal, lo que me destrozaba era la cara de Rubén al decírmelo delante de todos. No había rabia, solo decepción, y eso jodía más que cualquier grito o insulto. Cuando llegamos al edificio, él dejó el coche mal aparcado, sacó el ticket del parquímetro y ni siquiera se molestó en ponerlo. Subimos en el ascensor y seguíamos sin hablarnos. Yo no sabía si él tenía algo planeado o si simplemente me iba a echar de casa. Tenía miedo, pero también